En la ceremonia del primer centenario de la Constitución, el presidente Peña Nieto dijo que México exige unidad. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a valores como soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. De acuerdo con lo expuesto por el presidente, hoy nuestra nación, como pocas veces en la historia reciente, está a prueba. Vivimos momentos cruciales, momentos en que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Son tiempos de decisiones. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. Lo dicho por el presidente Peña en el sentido de que vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea, debe verse a la luz de la llegada a la Casa Blanca de un gobierno hostil, con el que hay que negociar y tomar decisiones. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. La dificultad del momento estriba en que en la Casa Blanca hay un inquilino que a veces es hostil, muy hostil hacia México y otras veces salamero, como lo fue este fin de semana, y nos ofrece ayuda militar. Es decir, estamos ante un personaje imprevisible, pero que en el fondo sí tiene una manifiesta hostilidad en los hechos hacia México. Sí, seguramente Trump tiene una hostilidad hacia México por muchas razones, hasta por el fracaso que han tenido sus negocios en el pasado en México o los procesos legales que todavía siguen teniendo hasta el día de hoy en México. Pero yo creo que la incertidumbre es parte, ya lo habíamos platicado, de la estrategia de Donald Trump. Decir una cosa, la otra, cambias de amigo, adversario en segundos, nadie sabe cuál es el curso que va a llevar. Pero yo creo que más que la hostilidad en sí misma o la incertidumbre que genera, México tiene que tener muy claro hacia dónde quiere ir como país y dónde queremos ir como sociedad. Un barco que no tiene un destino claro, ningún viento le es favorable, dicen. Y nosotros tenemos que tener un destino muy claro si no queremos que el vendaval Trump, con todas sus incertidumbres, nos termina atropellando. Creo que ha habido cambios importantes en los primeros días. A veces no son perceptibles por la cantidad de frentes que abre el señor Trump en este vendaval de, pues prácticamente de incapacidad por parte de Trump de definir qué es lo que quiere. En el caso de México llegó a imponer el tema del muro y que si no hay muro que no venga el presidente, etcétera, para luego pasar a una conversación telefónica de la cual hoy se queja, además de que fue filtrada por gente de Obama en esta verdadera locura en la que vive el señor Trump, pero en donde él comienza a hablar ya de México en otro nivel, ¿no? Ya en una entrevista el domingo pasado dice, tengo una muy buena relación, quiero mucho a los mexicanos, me llevo muy bien con el presidente de México, tienen ahí un problema de lucha con el narcotráfico, que los podemos ayudar. Y de repente el tono comienza a cambiar, bajo el principio, por supuesto, de que el resto del mundo se le está viniendo encima. ¿Qué tiene que hacer México? Yo creo que es correcto lo que se ha hecho. Primero es generar una estrategia conjunta, o sea, una estrategia muy clara por parte de gobiernos, sectores empresariales, grupos de la sociedad civil, para decir, a ver, frente a Estados Unidos lo que nos importa es migrantes, comercio, por supuesto, derechos humanos de nuestros connacionales allá, y en función de esto comenzar a operar, más allá de la propia retórica de Trump. Creo que esto es lo que tiene que empezar a funcionar y lo veremos prácticamente en los próximos días. Pablo. Sí, creo que tienes razón. Lo que hay que hacer y tener claro de que hay que negociar, porque cuando en las relaciones internacionales fracasa la diplomacia y se acaba la negociación, lo que sigue es muy feo. Y lo siguiente es, ya Trump este fin de semana creo que enseñó una debilidad. Y esa debilidad es el tema de drogas, porque las drogas están matando a nuestros jóvenes, etc. Yo le ofrezco ayuda a México para combatir ese mal. ¿Te interesa la colaboración en materia de drogas? Sí, pero a base de respeto en las demás esferas. Tienes todo el derecho a construir un muro. De hecho, las administraciones pasadas del gobierno de los Estados Unidos hicieron 1000 kilómetros de muro, pero queremos un trato respetuoso hacia nuestros migrantes. ¿Tienes derecho a expulsar a los indocumentados? Sí, pero con respeto a sus derechos humanos y no masivamente como lo quieres plantear.
Sí, no, todo eso es así. A mí lo que me preocupa es este proceso de unidad que estamos viendo en el país. Me parece que es una ventana de oportunidad, pero las ventanas de oportunidad suelen ser estrechas. Nos vamos a encontrar relativamente rápido, si no es que nos encontramos ya en eso, entre los que dicen hay que negociar, como tú dices, yo estoy plenamente de acuerdo y hay que negociar con base a principios, pero negociar, y quienes se quieren envolver en la bandera y decir, hombre, vamos a la confrontación con Estados Unidos, que los hay también, y que son, Sí, no son muchos, pocos, no sí. son pocos. Y ahí es donde esa ventana se puede perder y donde se puede perder también la posibilidad de negociación sobre temas serios. Yo creo que coincido plenamente. Seguridad es un tema central para Estados Unidos y es un tema central de negociación de Estados Unidos, de México con Estados Unidos. Y es por ahí por donde se puede transitar. Claro, y además cuando uno habla de negociación, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se va a negociar? En términos económicos, cada vez mientras más se avanza, más aparecen ahora ya, estábamos muy preocupados de que no veíamos la reacción del otro lado, de estos grupos, grandes empresas que dicen, oigan, un momentito, nada de empezar otra vez con aranceles ni impuestos de esto porque nos van a matar a nosotros. Empresas norteamericanas, aparecen las grandes tecnológicas diciendo, oigan, cuidado con temas migratorios que me van a hacer pedazos a mi personal, cuidado con temas de impuestos que van a hacer también parar la economía. Y ahí es donde México dice, bueno, quieren abrir tratado de libre comercio, quieren reducir el déficit de México con Estados Unidos. Bueno, veamos de qué forma México puede comprar mayor cantidad de productos, pero esto es un tema de bloque. Otra vez, México, Estados Unidos, Canadá frente a China. No juguemos a que yo soy el enemigo. Y ahí esa es la parte de la negociación. En el tema migratorio, a ver, muro o no muro, hay trabajadores mexicanos que son requeridos por los Estados Unidos. Entremos en la temática de la contratación temporal y esto es lo que te va a regular. Claro, entendamos que todavía Trump está en esta dinámica muy propia del hombre que quiere demostrarle a sus electores y a todos en Estados Unidos que él es el hombre fuerte que puede gobernar por encima incluso de la ley y las instituciones, y se está dando cuenta que por lo pronto eso no existe. De la ley, de las instituciones y de lo más importante en este tema, que es el mercado. Trump se está topando con el mercado. Cuando las grandes empresas tecnológicas ya han armado un frente común para oponerse al tema migratorio, a los vetos migratorios, esa es la economía real de Estados Unidos. Y Trump ganó con los votos de la economía decadente de los Estados Unidos. La parte de la industrialización que se ha perdido en Estados Unidos, la de los estados que no podrán avanzar por esa vía, por la vía que Trump promete. La economía real de los Estados Unidos está en esas grandes empresas tecnológicas que son las que generan los recursos con las que vive el resto de Estados Unidos. La política es, tú en campaña puedes decir muchas cosas y a la hora de gobernar es diferente. Creo que Trump se está encontrando con los límites de la realidad en el gobierno. Ahora, no perdamos de vista, no es un presidente equilibrado. O sea, no, claro, puede tratar de ir contra la ley de gravedad, pero de manera abrupta. Entonces, creo que hay que tener cuidado, pero siento que se están haciendo bien las cosas, no ir a los extremos, lo que tú decías, Jorge, no envolverse en la bandera y vamos a la confrontación con Estados Unidos, porque tenemos todas las de perder. Es decir, que es una confrontación con Estados Unidos. Veámoslo de cualquier punto de vista, no conviene, y tampoco es conveniente ser abyectos y bajar la cerviz a todo lo que diga Estados Unidos. No, creo que allá se está valorando, en Estados Unidos se está valorando mucho más que en México la postura firme, educada, decente del gobierno mexicano con respecto a Donald Trump. Y aquí algunos sectores que son influyentes, como tú decías, están viendo eso como una claudicación abyecta del gobierno mexicano porque no nos vamos a las trompadas con el señor Trump. Creo que hay que ser sensatos, razonables, negociar porque no hay de otra y negociar con base en el interés nacional, lo que se está haciendo. Es que, perdón, nada más, es cierto, y esto ha generado un
gran ambiente al principio de unidad nacional frente al interés mexicano. Lo que pasa es que hay también una agenda local. Y la agenda nuestra es una agenda de elecciones rápidamente en el Estado de México, elección presidencial en el 2018, y eso te va a generar, decías Jorge, es una ventana de oportunidad que hay que aprovecharla, pero ya, porque vamos a empezar en un clima electoral que te va necesariamente a confrontar. Es una ventana de oportunidad que ya se está cerrando. Exactamente, en ese cuando Cuauhtémoc Cárdenas hace un llamado muy responsable, yo le tengo mucho respeto al ingeniero Cárdenas, pero pone la unidad nacional, etcétera, etcétera. Y el último punto, cuando uno ve en la convocatoria, es echar para atrás las leyes de la reforma energética, ¿no? O sea, no tiene que ver con, o cuando sale el libro de López Obrador y habla de crear todo esto, de crearle las nuevas plantas estas en Pemex. Son temas electorales, la unidad no va por ahí, la negociación con Estados Unidos tampoco va por ahí. Y cuando tú pones en la mesa para como capítulo de unidad nacional echar para atrás la reforma energética, creo que estás entrando a otra agenda y creo que además sería un error político grave, porque es una de las grandes cartas de negociación esa reforma energética con los Estados Unidos y con Canadá, que quieren un mercado común energético, que además sería muy positivo para el país. Lo mismo los que dicen, vamos a darle largas al Tratado de Libre Comercio y podremos vivir perfectamente con él. No, cuidado, ¿por qué le vamos a regalar el Tratado de Libre Comercio a Donald Trump, que es lo que está persiguiendo? Creo que para que no se contamine la negociación del TLC con los Estados Unidos, debe hacerse pronta, rápida, expedita, porque si no, se va a enturbiar con la elección presidencial que tenemos encima en nuestro país, que es el próximo año. La elección presidencial es un factor fundamental para renegociar cuanto antes o negociar cuanto antes lo que hay que hacer en materia comercial. Por eso es que incluso el gobierno mexicano lo que dijo es, antes que el norteamericano, aquí está la agenda sobre el tema de Tratado de Libre Comercio, nos sentamos, usted me dice con quién, tráigame a sus negociadores y redefinimos en este momento. Yo insistiría en esto, el tema electoral mexicano te va a llevar otra vez a estos temas que desde la izquierda están planteando otra vez el retorno al nacionalismo revolucionario, a modelos de todo este planteamiento de empezar otra vez a invertir en refinerías que son prácticamente inoperantes e inservibles porque no son negocio y no tienes el capital para hacerlo, a menos que haya alguien de fuera que esté dispuesto a arriesgar en eso. Son temas que uno hubiese creído que están superados. No se ha hecho ninguna refinería en 10 años. Pero que en la coyuntura, simple y sencillamente hay quien lo quiere plantear. Sí, claro, porque dejaron de ser negocio como tal. Claro. En todo caso, esto es lo que tiene que discutirse. A mí me parece que de una o de otra manera, si no se aprovecha esto en los próximos 2 o 3 meses, vamos otra vez a caer en una discusión interna que nos puede dañar en la relación con Estados Unidos. Sí, y quizás destacar un punto que tú decías, la presión sobre Trump, después de 2 semanas caóticas de gobierno, la presión ya es fuerte, es presión de las grandes empresas, presión de los mercados, presiones diplomáticas. El Parlamento británico prohibió a Trump en la próxima visita de Estado que realice hablar ante el Parlamento. Si es que llega. Presión de los medios. Presión de los medios. Entonces, habrá que ver, hay que utilizar bien las cartas de negociación, porque México las tiene y las puede, si las utiliza bien, puede ganar incluso en esa negociación mucho más de lo que se pareciera o lo que se pensaría. Jorge, Ezra, se nos fue el tiempo. Amigos, esto fue México Confidencial. Buenas noches.